Mi nombre es Ángelo Gutiérrez y voy a presentarles la telemedicina. Para empezar, entendamos lo que es la telemedicina. La telemedicina es la práctica de la atención médica con la ayuda de comunicaciones interactivas como de sonido, imágenes y datos. Ella incluye la prestación de asistencia médica, la consulta, el diagnóstico y el tratamiento, así como la enseñanza y la transferencia de datos médicos. Para hablar de la historia de la telemedicina, debemos tener en cuenta que la implementación de las telecomunicaciones ha atravesado diferentes etapas, siempre relacionadas al aspecto tecnológico, las cuales a su vez fueron adoptando un nivel de complejidad desde sus inicios en la década de 1960. Los avances científicos de la salud en los últimos años han trabajado conjuntamente con avances tecnológicos de la comunicación, lo que ha permitido ir más allá de situaciones adversas y hostiles, como desastres naturales, conflictos armados o epidemias. Entre los recursos de telecomunicaciones alrededor de la historia debemos tener en cuenta los siguientes. El heliógrafo. Este fue usado desde la peste bubónica en el continente europeo como único medio de comunicación masivo. Esto fue para ayudar a la prevención y advertencia de la letalidad mencionada en la enfermedad. El telégrafo. Este fue usado en la guerra civil para facilitar pedidos de suministros, eh, ya sea médicos o otras índoles. El teléfono. Bueno, este fue usado a inicio del siglo XX. Este aparato de comunicación fue acogido rápidamente por la población médica. La radio apareció a partir de la Primera Guerra Mundial y en los conflictos de Corea y Vietnam. Fue utilizada de forma regular en la información del estado de salud de sus tropas y así poder solicitar la ayuda médica que se necesitaba. El Internet, bueno, este medio propone mayores utilidades con mínimos costos de operación. En cuanto a su origen, no hay una fecha exacta en la que se haya empezado a hablar de la telemedicina. Sin embargo, se podría decir que surge aproximadamente en 1960. Una gran ayuda y de las primeras de la telemedicina fue la televisión, la cual, con su popularidad, motivó al desarrollo de circuitos cerrados de la televisión y la comunicación vía video. Fue en el año de 1964 que se realizó el primer enlace por esta vía. Esto tuvo interacción entre el Instituto de Psiquiatría de Nebraska y el Hospital Estatal de Norfolk. Pero fue solo hasta 1967 que se instalaron el primer sistema completo de televisión interactiva entre médico y paciente en tiempo real. Durante este tiempo de prueba, demostraron lo factible de un sistema que permitía dar un diagnóstico de patologías con un excelente grado de precisión desde un área remota a través de la televisión interactiva. Podrían ser exámenes de laboratorio e imagenológicos, como las radiografías. La telemedicina se originó cuando apareció la telecomunicación o la comunicación a distancia, desde el uso del correo hasta el uso del Internet. Entonces, es posible dividir la historia de la telemedicina en dos fases, que son la telemedicina preelectrónica y la telemedicina electrónica. En el campo de la telemedicina es fácil de encontrar algunos términos desconocidos y en uno de sus casos hasta difíciles de pronunciar, de los cuales presentamos los más representativos. La telediagnosis es la técnica para diagnosticar a un paciente que se encuentra a distancia. Es la técnica con mayor peso, ya que ésta nos da múltiples ventajas en lo que representa la tecnología. Consiste en evaluar o colaborar con el diagnóstico a una persona que se encuentre distante del centro hospitalario, utilizando la telecomunicación como herramienta. En cuanto a la teleconferencia, a través de una videoconferencia o videollamada se puede convocar a múltiples especialistas sin ningún tipo de límite geográfico, con el fin de debatir las diferentes situaciones que se presenten, teniendo como límite únicamente la estabilidad y el buen uso de la telecomunicación, además de los recursos tecnológicos. El monitoreo remoto de pacientes. En este hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de regular o tomar o medir algunos parámetros del organismo del paciente a través de medios electrónicos y comunicación remota.
En estos parámetros se puede incluir el pulso, la presión arterial, la glucosa, etc. La ficha electrónica es básicamente la incorporación de documentos que sirvan como respaldo, tales como fichas médicas, placas radiológicas, exámenes, etc. De esta manera se organizan los procesos internos y se disminuye el espacio físico. Clases a distancia. En este se aplica el uso académico de la videoconferencia, donde el docente tiene la capacidad de impartir clases a un grupo de varios estudiantes que se encuentran a distancia. Para aplicar la telemedicina se deben cumplir con 3 requisitos básicos. El primero es el software. Como mínimo se necesita un software de teleasistencia seguro. Es lo que ofrece EVIS, en el cual un médico se inscribe con la compañía y luego sus pacientes obtienen acceso ilimitado y gratuito para usar este software en línea y en sus dispositivos móviles. Algunos médicos actualmente ofrecen visitas virtuales a través de una aplicación como FaceTime o Skype. Sin embargo, esto es un poco peligroso ya que ponen en riesgo de violación de las normas de la HIPAA. Las normas de la HIPAA son la ley de la responsabilidad y transferibilidad de seguros médicos. En cuanto al hardware, los pacientes necesitarán algunas piezas básicas de equipo para hacer una visita virtual. Es un computador, un micrófono y una cámara para los servicios básicos como la teleconsulta. La mayoría de los dispositivos móviles y las computadoras tendrán un micrófono incorporado que debería funcionar bien. Al igual que el micrófono incorporado, muchos dispositivos ya tienen una cámara integrada. Sin embargo, si el paciente está utilizando una computadora de escritorio o una portátil vieja, es posible que no tenga una cámara web incorporada. En cuanto a la conexión a Internet, hay que tener una conexión a Internet sólida. Esta es una pieza crucial de tener una exitosa visita de telesalud con un paciente. Idealmente sus velocidades de Internet deben ser por lo menos de 15 megabits de descarga y 5 megabits de subida por segundo. Mientras que la transmisión de video puede ocurrir con conexiones de Internet más lenta, estas son las velocidades necesarias para tener la experiencia de video clara que uno desea. Estos son algunos requisitos básicos y consejos para compartir con los pacientes. Desde hace unos años atrás se le ha ligado a la telemedicina el desarrollo de las telecomunicaciones que han tenido un carácter exploratorio y han considerado la realización de proyectos en pequeños y controlados grupos. A pesar de ellos, cada vez se mejora hacia la implantación de sistemas de uso rutinario para mejorar el acceso de la información, los gestos de procesos y la continuidad asistencial. Podemos hablar de las siguientes modalidades de la telemedicina. La teleconsulta. Esto se refiere que mediante un profesional ubicado en una localización remota, este facilita el acceso al conocimiento o de un consejo para atender una consulta en línea. La telediagnosis o telediagnóstico es la asistencia de un profesional de la salud en un paciente que tiene el fin de diagnosticar alguna patología que esté presente, utilizando herramientas tecnológicas. En cuanto a la telemonitorización, se define como la vigilancia remota de parámetros fisiológicos y biométricos de un paciente como el peso, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la glucemia, entre otros. La teleasistencia. Ayudar en los cuidados de salud a pacientes en su vida diaria. Este puede ser interactiva e incluir alarmas de control de pastillas, control de estado y más. La telecirugía. Este nuevo sistema de cirugía se le practica a distancia empleando recursos telemáticos combinados con la tecnología como son la robótica, la realidad aumentada y la visión artificial. La televigilancia. Existe una interacción entre el médico y su paciente donde transmite sus conocimientos médicos de una manera electrónica, como electrocardiogramas, presión arterial, etc., lo que le permite al médico vigilar de forma regular el estado de su paciente. La telemedicina cuenta con una gran variedad de tipos, los cuales les voy a mencionar a continuación. La teleradiología es la aplicación en la medicina telemedicina de mayor madurez y desarrollo. En la actualidad se aplica en diversos estándares y guías
y comunica diversos tipos de imágenes de radiografías como la tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonidos, etc. La teleoftalmología, la telemedicina se ha utilizado en el diagnóstico de la retinopatía mediante el uso de videocámaras. Estos programas por lo general son de almacenamiento y envío, enviando tanto videos o imágenes estáticas con texto y datos. La telepatología, en esta especialidad son comunes las aplicaciones igual de almacenamiento y envío, pero gracias a la tecnología de la telecomunicación de alta velocidad se han desarrollado programas en tiempo real en donde el patólogo puede controlar el microscopio a distancia, examinar las imágenes o video y brindar su diagnóstico. La teledermatología, bueno, las aplicaciones en teledermatología emiten imágenes de lesiones dermatológicas, incluyendo datos clínicos del paciente, como su historia clínica y datos fundamentales para el desarrollo y progreso de la curación del paciente. En cuanto a la telecardiología, las diversas aplicaciones en la telecardiología se clasifican en prehospitalarias, hospitalarias y posthospitalarias. Los sistemas se encuentran basados en dispositivos de electrocardiogramas que transmiten la información vía web o telefónica, teniendo como favorecimiento la transmisión a lugares lejanos y su almacenamiento. Teleendoscopía es una de las aplicaciones en telemedicina que se desarrolla bajo altos estándares de tecnologías en telecomunicación. La calidad de la imagen, videos y la velocidad de transmisión son factores críticos en su desarrollo. Telepediatría. El principal objetivo es el desarrollo de sistemas complejos que acceden a una gran cantidad de dispositivos que les ayuden a obtener en mejor calidad la información vital de sus pacientes en tiempo real. Aplicaciones en tiempo real permiten a la pediatra participar de consultas practicadas en salas de emergencia o regiones remotas afectadas por enfermedades pediátricas. La telepsiquiatría es una de las aplicaciones en tiempo real de mayor éxito. Por medio de la videoconferencia, psiquiatra y paciente entablan una relación adecuada. Ayudará por la alta velocidad de transmisión utilizada en muchas aplicaciones. La teleotorrinolaringología, aplicaciones en tiempo real y de almacenamiento y envío han proveído adecuada información a través de exámenes de oído, laringe, nariz a especialistas. Teleneurofisiología. Esta nueva aplicación combina los estudios fisiológicos del sistema nervioso central y periférico por medio del desarrollo de pruebas como electroencefalogramas, potenciales evocados visuales, electromiografías y estudios de conducción nerviosos. Teleobstetricia. El monitoreo de contracciones de largo periodo realizado en hogares a través de monitores de contracción ha sido la base para el desarrollo de la teleobstetricia. Esta información es transmitida vía internet o línea telefónica a los centros hospitalarios. De esta manera facilitan a los profesionales en salud tener un mejor control sobre las condiciones prenatales de sus pacientes. Teleoncología. Esta aplicación por lo general es en tiempo real. Es utilizada para el desarrollo de teleconsultas exhaustivas, así como el control de las sesiones de radioterapia. El manejo tanto de información vía videoconferencia como la transmisión de sonidos respiratorios y cardíacos permiten a los oncólogos controlar la evolución de ciertos pacientes críticos y que no pueden acceder todo el tiempo a centros de control en cancerología. Telemonitoreo en diabetes y diálisis. El monitoreo de pacientes con diabetes por medio de dispositivos de medición de glucosa en la sangre y el posterior envío de la información vía correo electrónico ha contribuido al mejor manejo por parte de los pacientes de su condición, disminuyendo las visitas a centros hospitalarios y recibiendo un mejor control y soporte por parte de estos. En la hemodiálisis, la utilización de máquinas con interfaces a un computador transmitiendo parámetros como presiones venosas y arteriales, conductividad como la temperatura, ha favorecido el control de pacientes que se encuentran en centros de hemodiálisis que no cuentan con profesionales en salud todo el tiempo. En la mayoría de los casos se dice que la telemedicina es un beneficio neto, ya que amplía el acceso a la atención de la calidad para los pacientes, especialmente enfocándose en aquellos que se encuentran alejados, por lo cual se encuentran desatendidos.
También proporciona una manera de reducir el gasto sanitario y de involucrar la relación de paciente y médico. Sin embargo, también va a contar con algunas desventajas, así que vamos a hablarles de las ventajas y desventajas de la telemedicina. En cuanto a las ventajas, la atención es más conveniente y accesible para los pacientes, en especial aquellos que se encuentran en zonas geográficas alejadas. Manifiesta un ahorro de los costos de atención médica y de igual manera en el transporte y viáticos que consume el paciente al trasladarse de su casa hasta el centro de salud. Amplía de manera muy favorable las consultas médicas para todos los pacientes que requieran de ella. Aumenta de manera general el compromiso y la adecuada guía de las recomendaciones del médico. Y acceso a la educación continuada del paciente de acuerdo con los medicamentos y las respectivas sugerencias por parte del médico. En cuanto a las desventajas de la telemedicina, requiere de un equipamiento de aparatos electrónicos sofisticados como un computador, monitor, celular o tablet, etc. Tiene la necesidad de que el paciente o persona encargada de manejar dicho equipo sofisticado ya mencionado tenga un conocimiento para su próximo uso. En el término de la política y el panorama del reembolso puede ser un poco complicado. También puede afectar la relación entre el médico y paciente, y algunos modelos de los equipos de la telemedicina pueden reducir incluso la continuidad del cuidado. Por último, es importante saber los ámbitos que existen en la telemedicina, que son 4. El ámbito tecnológico, el ámbito organizativo, el ámbito humano y el ámbito económico. En cuanto al ámbito tecnológico, existen los aspectos relacionados con la tecnología que van a limitar el uso de la telemedicina, que son 3. El primero es la existencia de zonas que no tengan suficiente cobertura para contar con banda ancha. El segundo es la falta de infraestructura, de seguridad y de confidencialidad de datos. Y la tercera es la diversidad de sistemas de información existentes sin la posibilidad de interconexión. Hablando del ámbito organizativo, la formación de un modelo asistencial y de atención, así como también la falta de estrategias entre los participantes en la práctica de la telemedicina. El cambio permanente en que el personal se ve obligado a desarrollar los proyectos debido a la rápida evolución tecnológica y el constante cambio organizativo para mejorar. Ahora el ámbito humano, aquí va a haber una falta de compromiso con el proyecto, el exceso de trabajo que requiere para llevar a cabo este tipo de programas en el entorno actual. La resistencia ante un cambio de rutina, ya que se sienten seguros con aquellas rutinas que han trabajado. Las distintas prioridades e interés de cada uno de los profesionales que dificultan a la práctica de la telemedicina. Y por último, el ámbito económico que, aquí para la implementación de forma general se distinguen dos momentos clave. El primero es la financiación inicial y el segundo sería la sostenibilidad a medio o largo plazo. La financiación inicial generalmente no se considera relevante por la posibilidad para colaborar de manera gratuita de las empresas tecnológicas y de dispositivos médicos. Al contrario, la sostenibilidad es considerado más relevante para su normalización. La existencia de un modelo de negocios que permita a las organizaciones de atención sanitaria obtener de la administración compradora de servicios el reembolso por la actividad asistencial prestada mediante telemedicina se percibe como el elemento clave para la normalización definitiva de esta. No obstante, se reconoce que no es sencillo, dadas las implicaciones que tiene cada acto asistencial sobre cada uno de los participantes. Gracias por su atención.